Adoramos tu nombre, Rey soberano, glorioso y majestuoso Señor, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas. Aleluya, gracias soberano Rey. Oh, gloria a Dios. Oh, yo me gozo, me alegro con los que me dicen: a la casa de Jehová iremos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Simiente de Abraham, santo eres tú, eres el Rey de Israel. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Escogería antes estar en un minuto allá afuera, en los atrios de la casa de mi Dios, que vivir mis 1000 años en las moradas de maldad. Gracias al Señor. Amén. ¿Alguien dispuesto a aprender algo nuevo hoy? ¿Alguien dispuesto a poner la palabra por obra? ¿Alguien orando para no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios? Amén. Bendecidos los que nos siguen en la distancia, en cualquier lugar del mundo. Oramos por usted. Que Dios bendiga de manera especial este tiempo y que esta palabra no vuelva a Dios vacía, sino que cumpla el propósito para el cual Dios la envía. Nos vamos al capítulo 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 29, iniciamos con el versículo 1. Cuando lo tiene me dice un gran amén. Hechos 29, amén. Muy bien. Santo Dios, comenzamos arrepintiéndonos porque hemos, como se dice en este país, hemos pegado una gran mentira. Porque amén. Hechos 26, no hay Hechos 29. Amén. Hechos 29 lo estamos escribiendo nosotros hoy. Amén. Gloria al Señor. Los que están un poquito cansados se pueden poner de pie. Amén. Gloria al Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. 26. Vamos a ver el verso 14. Lo tienen. 26, 14. Leemos en el nombre de Jesús. Enséñanos hoy, Padre. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has vivido y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. No fui rebelde a la visión celestial. Amén. Gloria al Señor. ¿Será que alguien me oye? Amén. No fui rebelde a la visión celestial. ¿Pueden sentarse? Santo Dios, gracias. En su defensa,
ante Herodes Agripa, quien había visitado la ciudad de Cesarea para reunirse con Porcio Festo y deseaba escuchar a Pablo. Pablo relata su encuentro con el Señor y lo llama la visión celestial. Diga conmigo, la visión celestial. Pablo llamó a ese encuentro inicial con Jesús la visión celestial. Durante el ministerio de Pablo, según lo registra su médico personal, el médico Lucas, encontramos 5 diferentes momentos en los que Pablo tiene una experiencia sobrenatural de este tipo. O sea, cuando los ojos espirituales se abren y el Señor interviene de una manera sobrenatural y el ser humano rompe las barreras de las dimensiones en las cuales habitamos y el Señor le hace ver algo sobrenatural, totalmente perceptible, entendible en el espíritu, pero también perceptible con el conocimiento. Así que Pablo tiene 5 experiencias como esta. Cada vez que el apóstol Pablo tiene alguna de esas experiencias, se inicia un nuevo comienzo en su vida. Para mí es pues importante estudiar y analizar cada una de ellas para tratar de encontrar las lecciones aplicables a nuestra vida. Vimos los personajes que influyeron en la vida de Pablo y que determinaron un nuevo comienzo. Vimos también los momentos en que el Espíritu Santo intervino de una manera sobrenatural, como siempre lo hace, y le dio a Pablo un nuevo comienzo. Hoy vamos a ver las visiones celestiales de Pablo. Y no me extrañaría si usted tiene una visión celestial. Amén, hay 4 que lo están creyendo. Amén, no me extrañaría si usted tiene una visión celestial, aunque ese no es el propósito de esta serie, pues la palabra no vuelve a Dios vacía. Mi enfoque más bien será en las lecciones que se derivan de las visiones celestiales que tuvo el apóstol Pablo. Cada una de estas visiones pues marca un nuevo comienzo. Siendo Pablo, desde luego después de Jesucristo, el hombre que más influye en la historia de la humanidad, más que ningún otro, y a quien Dios utiliza para llevar su palabra y extender su reino como ningún otro, vale la pena pues que veamos cada una de estas visiones celestiales. Vamos a comenzar con la primera, la visión del camino a Damasco. Diga, camino a Damasco. Amén. Hechos 9, del versículo 1 en adelante, nos narra Lucas lo que sucedió. Y dice que Saulo, porque en ese momento todavía era Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote en Jerusalén y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Iba en ese camino, mas yendo por el camino,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí está la visión. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es patear el clavo. Eso es lo que el Señor dijo. Tú pateas el clavo y el que va a salir herido eres tú. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole o llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que ahí está Saulo en Damasco por 3 días, porque ha tenido la visión celestial. ¿Qué nos enseña esta visión? Número 1, el Señor siempre es quien toma la iniciativa. Vuelvo a decirlo para que alguien que quiera copiar. En nuestra vida, el Señor es quien siempre toma la iniciativa. El primer paso lo da Dios y espera que nosotros demos nuestro paso. Saulo ni por imaginación quería buscar al Señor. Al contrario, perseguía a los cristianos. Iba camino a Damasco, porque en Damasco había sinagogas. Todavía el día de hoy hay sinagogas. Y históricamente se ha dicho que muchos de los judíos que llegaron a Panamá originalmente eran de Siria, de Alepo. Bueno, iba a perseguir a los cristianos, pero el Señor interrumpió su camino. ¿Sabe, mi amado hermano? A veces Dios interrumpe nuestro camino, porque Dios siempre es quien toma la iniciativa en relación con nosotros. La Biblia dice: no fuimos nosotros los que le buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros. Y yo estoy creyéndole al Señor que esta palabra es una iniciativa de Dios que interrumpirá hoy el camino de alguien y lo hará volver al camino que Dios quiere. Porque andamos en nuestros caminos y pensamos que estaba en lo correcto. Saulo dice: yo pensaba que yo estaba sirviendo a Dios cuando perseguía a los cristianos. Yo pensaba que le servía a Dios. Pero el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y el Señor interrumpe el camino. Mi amado hermano, si en algún momento de la vida Dios te interrumpe, es mejor que te detengas. Si algo que tú has planeado de pronto se detiene, al menos detente tú y pregunta si es Dios quien está deteniendo. Porque a veces insistimos e insistimos y no discernimos que es Dios quien está poniendo un alto a nuestro camino. ¿Qué más nos enseña esta visión? Nos enseña que Dios provoca oraciones. Santo Dios. Dios provoca que nosotros oremos. Mira cómo es Dios.
La oración de Saulo, tirado en el piso. ¿Cuál fue la oración de Saulo? Santo Dios. La leímos twice, 2 times. La leímos 2 veces. Bueno, se lo digo porque a veces en la mañana sí, con tanto frío la mente no graba mucho. Por eso yo digo que escriban, porque es mejor. ¿Cuál fue la oración de Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién provocó que Saulo hiciera esa oración? Dios, el Señor. Porque él no sabía quién era. Mis amados, santo Dios. A veces oramos por un lado y Dios está queriendo que oremos por otro lado. A veces oramos conforme a nuestros gustos y deseos y preferencias. Y el Señor está provocando que oremos hacia otro lado. ¿Quién eres, Señor? Amados, cuando oramos en la dirección de Dios, oye esto. Esto es del Espíritu Santo. Cuando oramos en la dirección de Dios, Dios siempre responde nuestras oraciones. Amén. Es que la gente piensa que oraciones son dame, concédeme y llévame. ¿Quién eres, Señor? Pregunto, ¿le contestó el Señor a Saulo? ¿Cómo le contestó? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le contestó de más, porque Saulo solamente oraba, ¿quién eres? Y el Señor le contesta lo que él pide. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero le añade, dura cosa te es dar patadas contra el filo del machete, contra el aguijón. Entonces queda Saulo allí. Y el Señor le dice, bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, entra en la ciudad, levántate, ponte en pie y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. El asunto es que cuando se pone en pie, y qué difícil es caminar en la oscuridad. Dios mío. Pero eso obligó a Pablo a permanecer 3 days, 3 días. Prayers and fasting, oraciones y ayuno, 3 días de oración y ayuno. Pero el Señor siempre contesta la oración que Él provoca. Amén. Como Él quedó ciego, como Saulo queda ciego a causa de la visión, tuvo que orar. ¿Qué vas a hacer si quedas ciego? ¿Quién provocó la ceguera? El Señor. ¿Quién provocó la oración? El Señor. Y ahora Saulo le añade ayuno, porque como judío practicante, Saulo practicaba el ayuno. No era complicado para él. Oh, nosotros sí es tan complicado ayunar hasta las 10 de la mañana. Eso es un martirio. Pero él ayunó 3 días. Y en 3 días no comió ni bebió. No di que a las 6 de la tarde hacía di que trampita, di que pataconcito y no. Ayunando con agua de pipa. Y también la comidita del coco también para 3 días. Mientras ayunaba y oraba, la visión continúa. Y mientras está orando, él ve en visión a un hombre, a un discípulo llamado Ananías, que viene y le impone las manos para que reciba la vista. Mis amados hermanos,
esta visión de Pablo nos enseña, escúcheme por favor, que Dios siempre tiene un mentor. Amén. Diga conmigo, Dios siempre tiene a alguien que me enseñará. Dios siempre tiene a alguien que me guiará, me dará los rudimentos, me dará los primeros conocimientos, me ayudará a entender los caminos del Señor, me enseñará en el conocimiento de la palabra y de las cosas espirituales. Quiero decirle algo. And this is for every one of us. Everybody. Todos, diga conmigo, todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos un mentor. Are you with me? ¿Está conmigo? Pablo escribe a los corintios y les dice: conozco un hombre, si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Ese hombre subió al tercer cielo, fue llevado al tercer cielo, donde le recibió cosas que no puede revelar aquí en la tierra. ¿Quién es ese hombre? Saulo. Imagínate, Saulo fue al tercer cielo. Saulo no estuvo en la Santa Cena, pero la describe como si hubiera estado. Yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Y ese hombre, con todo eso, necesitaba. Amén. Y hay quienes no se someten ni al jefe de la policía, ni al mismo presidente se le someten. Y este hombre que fue al tercer cielo aceptó con humildad que Dios tenía un instrumento llamado Ananías para enseñarle los primeros principios, para bautizarlo en agua. Santo Dios, si yo voy para el tercer cielo, yo me bautizo yo mismo. Y Ananías no era ni obispo ni apóstol, era un discípulo. Pero hay gente, Dios mío, ayúdanos, Señor. Gracias a Dios que en Osana no hay de esos, pero por algún lugar hay gente. Usted y yo necesitamos un mentor. ¿Qué más nos enseña esta visión? Esta visión nos enseña que todos, diga todos, debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Porque este hombre sabía Biblia de arriba abajo, tenía esa gran ventaja. Conocía las Escrituras, fue enseñado, él mismo dice, enseñado a los pies de Gamaliel. Era la cumbre del conocimiento bíblico de aquellos días. Bueno, yo fui discípulo de Gamaliel, pero el Señor le dijo: this is not enough. Esto no es suficiente. Entonces llama a Ananías, que ustedes saben que se resiste, no voy a repetir la historia, pero finalmente Ananías llega a la casa de Justo, a la calle derecha, y allí está Saulo ciego, ayunando 3 días sin comer ni beber. Y Ananías le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y le impuso las manos, lo bautizó, y Saulo fue lleno del Espíritu Santo.
Mis amados, ¿está usted buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Está usted buscando que el Espíritu de Dios le llene? Si en aquellos días se necesitaba la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más hoy? Hoy que los ataques son a diestra y siniestra. Hoy que las tentaciones andan en la calle. En aquellos días las mujeres eran bien recatadas, bien vestidas y andaban y casi ni se le veía la cara. Hoy, ¿qué es lo que no se le ve a una mujer? Dios mío, misericordia. La radio, la televisión, la misma música. Vivimos en un mundo totalmente contaminado. Yo necesito el Espíritu Santo, porque es espíritu de santidad. Yo necesito el Espíritu Santo para que me revele la palabra. Yo necesito al Espíritu Santo para que mi vida refleje a Cristo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y templanza. Yo necesito al Espíritu Santo para que llene mi vida y se manifiesten los dones de poder, los dones de sanidades, los dones de milagros, los dones que manifiestan el poder de Dios, el don de fe, los dones de conocimiento, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu. Yo necesito el Espíritu Santo para que se manifiesten los dones de expresión, el mensaje de en otras lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía. Yo necesito al Espíritu Santo. ¿Qué más nos enseña esta visión? Aleluya. Quiero que esto se le grabe también a alguien, porque a mí me tocó esto very deep. Muy profundo me tocó esto. Es sencillo, pero es tan poderoso. Oye esto. Dios usará toda tu formación y tus experiencias adquiridas en tu pasado para bendecirte en el presente y usarte en el futuro. Amén. Dios usará toda tu formación y experiencias adquiridas en tu pasado para usarte en el presente y determinar tu futuro. Dios no desechó lo que era Pablo. Y la Biblia muestra claramente cuál era la personalidad de Pablo. ¿Cuál era la personalidad de Pablo? Un hombre determinado. Iba a perseguir a los cristianos, determinado. Cuando apedreaban a Esteban, Pablo estaba allí dirigiendo. Era un hombre con una convicción de que lo que él hacía era lo que Dios quería. Ahora, cuando él viene a Cristo, esa misma profunda convicción y determinación, Dios la usa. E incluso cuando le dicen que lo van a arrestar, Pablo dice: ¿qué hacen llorando por mí? Yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por el Señor. Mire, la personalidad de Pablo era tan fuerte, tan determinada, que el libro de los Gálatas dice que en una ocasión los visitó Pedro. Pedro llegó adelante y por unos días estuvo solo con Pablo y la iglesia de Galacia. Y en esos días que no habían otros judíos, está conmigo, en esos días Pedro se sentaba y comía con los gentiles. ¿Lo ha leído en el libro de Gálatas? Dice: pero cuando vinieron los judíos, Pedro se apartaba de los gentiles
y solo quería estar con los judíos para que los judíos no dijeran que Pedro andaba con los gentiles. ¿Y qué hizo Pablo? Acá Pedro. Y dice, y lo enfrenté cara a cara por su hipocresía. Dios mío, yo me imagino ese encuentro de Pablo y Pedro. Padre celestial, lo enfrenté cara a cara por su hipocresía. Esa personalidad no la adquirió después de convertido, eso lo tenía antes de convertido. Y el Señor utilizó esa personalidad para convertirlo en su agente más poderoso para extender el reino de Dios. Mira, sí. Somos tan delicados y tan educados. Amén. Alabe a Dios, hombre. Mire, esto me hace extender el mensaje, pero cuando se dio el mundial, que Panamá fue al mundial con un gol de la mano, hubo un domingo que Panamá iba a jugar, me parece que fue con Inglaterra. Y ya habíamos terminado la reunión, pero el juego venía inmediatamente y los hermanos, incluyendo algunas altas personalidades de esta iglesia, me pidieron: pastor, no llegamos a tiempo a la casa, déjenos ver el juego. Bueno, ay, Señor. Ay, Señor. Bueno, vamos a... Vean su juego, pues, vean su juego. Y se quedó un montón de gente en la iglesia, hermano. Se quedó un montón de... Yo me metí en mi camerino allá y yo oía los gritos. Digo, están alabando a Dios, están alabando. Yo oía los gritos. Y después de unos no sé cuántos minutos, ya bastante avanzado, se oyó una alabanza que casi se tumban las paredes y tal. Y era una cosa, yo dije, Dios mío, cayó el Espíritu Santo. Y entré, y hermano, y la gente estaba, porque Panamá había hecho un gol. Un gol. Ya Inglaterra había hecho 5 y Panamá iba por 1. Y con ese gol casi se cae el templo. Pero cuando vienen a alabar a Cristo, se olvidan de cómo eran cuando no alababan, cuando no estaban. Yo no puedo aceptar eso. Se lo digo, esto sí se lo digo de verdad. Yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo es que tú vas a gritar más por un gol de Messi, por un gol de Ronaldo, por un gol del otro? Y cuando hay que alabar a Dios, no te comportas como panameño. Esto no es Buenos Aires, esto no es Londres, esto no es Milano, esto no es Madrid, esto es sangre caliente. Aquí ni siquiera podemos hablar en voz baja. No podemos. La gente viene de otros países y dice, pero ustedes gritan. No, esa es nuestra manera de hablar. Alguna gente piensa que hasta que estamos peleando, porque no solamente hablamos así, sino que Entonces cuando venimos a la iglesia, Pablo tenía su personalidad y Dios usó su personalidad para llevar adelante el evangelio. Vamos para adelante. Pablo tenía una formación cultural. Pablo hablaba hebreo. Cuando Jesús le habló a Pablo, le habló en hebreo.
Pablo hablaba arameo, Pablo hablaba griego y Pablo hablaba latín. Por eso pudo ir a tantos lugares y en cada lugar que iba le hablaba a la gente en su idioma. Eso no lo aprendió, óigame, eso no lo aprendió después de convertido. Usted aprenda todo en la vida, entre más aprenda mejor. Pero lo que te trato de decir es que si tú aprendiste a pegar bloques, Dios usará eso. Si aprendiste a cocinar, Dios utilizará eso. Si aprendiste a manejar avión, Dios usará eso. Si aprendiste a hacer cirugía plástica, Dios utilizará eso. Si aprendiste a hacer negocio, Dios utilizará eso. ¿Qué tenía Pablo? Pablo tenía un vasto conocimiento bíblico. Pablo manejaba, para él su Biblia era el Antiguo Testamento, no se había escrito. Es más, él es el que más aporta al Nuevo Testamento, pero no existía. Pero manejaba su Biblia antes de convertirse. Así que tu conocimiento Dios lo usará. Mira, Pablo tenía una ventaja. Cuando lo iban a azotar en Filipo, Pablo le dice al que dio la orden de azotarlo. A ver, alguien ha leído Biblia. ¿Qué le dice? ¿Vas a azotar a un ciudadano romano? Santo Dios. Y el tipo dice, ¿qué? Tú eres ciudadano romano. Dice, de nacimiento. Porque el otro dijo, yo la adquirí con mucho dinero. Pablo dijo, no, yo ni que vine y me hice ciudadano. Y tú, no. Yo soy de nacimiento. Así que a mí, y eso lo libró. Por eso Pablo podía viajar de un lugar a otro sin problema, porque tenía ya el pasaporte de la COVID. Ya estaba vacunado por todos lados. Tú sabes que dentro de unos, ya no se puede viajar si tú no estás vacunado, o sea, fuera del país. Pablo dice, yo soy ciudadano romano. Así que mira, Dios va a usar hasta tu apellido. Amén. Yo lo he visto. Cuando estuvimos en la India, la gente se paraba y le hablaba a mi hija Ana Victoria, le hablaban en el idioma de ellos. Y cuando ella les contestaba en inglés, les contestaban en inglés los que hablaban inglés. ¿Por qué le hablaban en el idioma de ellos? Porque creían que era de allá. Solo le preguntaban por qué no tenía un puntito rojo aquí. Una vez en Israel, el pastor Manuel Quintero se compró esos turbantes que usan los palestinos, los árabes, y se lo puso. Iba a entrar al bus de nosotros y los policías casi lo apalean. Claro, creían que era un árabe con ese asunto y esos bigotones y eso. Este es un árabe y es un terrorista. Cuando nosotros bajamos del Monte de los Olivos hacia Jerusalén con las palmas y todo, haciendo lo de la entrada triunfal, los palestinos nos gritan, nos aplauden, porque dicen, nos parecemos a ellos. Dios usa. Estoy haciendo entender. Y usó la ciudadanía de Pablo. Amado hermano, en este hermoso país, y perdonen los demás países, en este hermoso país donde somos tan poca gente, pero estamos tan mezclados, que nada más mire la primera fila que hay aquí, sin ver la segunda fila. Usted va a encontrar una fula aquí. Fula para nosotros es lo que en otros países es rubia. Y va a encontrar un chombo. Va a encontrar uno con facciones orientales, un chino.
y va a encontrar uno con facciones europeas. Pastor Aurelio, dentro del equipo pastoral usted va a encontrar un negro quemado y va a encontrar un anay. Dios usa eso. La cámara debió haber vibrado en ese momento ahí. Dios usa esto y nos abre puertas. Cuando fuimos a África, Guinea Ecuatorial, la gente se asombraba por qué el pastor Ricardo hablaba un español diferente. Porque ellos hablan así, no pasa nada, no pasa nada. Bienvenidos. Queremos ofreceros lo mejor de la gastronomía que tenemos. Y el pastor Ricardo llegaba, ey, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que hay para hoy? Y Dios usó el oficio de Pablo. Mire todo lo que Dios usó. Dios usó el oficio de Pablo. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Dice a los corintios, les dice hacer tiendas. Y cuando no había ofrendas y cuando no le llegaban las ofrendas, ¿qué hacía Pablo? Fabricaba tiendas con Silas y las vendía. De eso hablaré en el próximo mensaje. Así que, mi amado hermano, si Dios te ha dado alguna habilidad, porque ningún pastor se debe morir de hambre. No es el plan de Dios. Ninguno que le sirve a Dios se va a quedar orando, Señor, mándame del cielo un ángel como Elías. Si Dios te ha dado algo, alguna habilidad, algo, Dios te ha dado algo. Dios te ha dado algo. Yo me gozo en decir esto, porque la gente lo puede interpretar mal. Pero todos los años, si no soy el número uno, estoy por ahí de las personas que le ofrendan a esta iglesia, de los que le dan dinero a esta iglesia. Está su pastor. ¿Cómo, pastor? Si nosotros somos los que le damos la plata a usted. Pero Dios ha dado ciertas habilidades para abrir puertas, para hacer negocios, para tocar. Y por eso han venido a través del tiempo, sin exagerar, millones de dólares al ministerio. ¿Usted cree que todo esto se levantó con diezmos y ofrendas? ¿Usted cree que la televisión y todo lo que ahí está se mantiene con diezmos y ofrendas? Si Dios te dio la habilidad de hacer tiendas, úsalas para extender el evangelio del reino de Dios. ¿Alguien alabe a Dios? Hoy oraré para que esas habilidades se despierten. Aleluya. Le hablaré de eso en el próximo mensaje. Pero ¿sabe quién era el cliente número uno de Pablo en las tiendas? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién era su primer comprador? El número uno que le compraba tiendas a Pablo. El Imperio Romano. Los soldados necesitaban tiendas continuamente. Claro, mercaderes, comerciantes y todo. Pero su cliente número uno era el propio imperio. De manera indirecta, el Imperio Romano dio dinero para la obra de Dios. Alguien alabe a Dios en esta casa. Porque te voy a decir algo que alguien lo recibirá en el Espíritu. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al hombre que agrada a Dios.
Y el mismo imperio que perseguía a la iglesia fue el mismo imperio que le pagó a Pablo para que llevara adelante su ministerio. Bendito sea Dios. La siguiente visión en la vida de Pablo es la visión del varón macedonio. Hechos 16, versículo 6. Nos presenta el cuadro de esta visión. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, diga, vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Esta es la visión del varón macedonio. Se me fue el tiempo, así que puedo decirle 2 o 3 cosas y no se me pierda el próximo mensaje. Donde esté, conéctese, métase en el Instagram, métase donde esté para que pueda seguir la palabra. ¿De dónde parte todo esto? Se lo voy a decir, porque para llegar a un lugar hay que conocer lo que antecede. Usted no apareció aquí de la noche a la mañana. Usted tiene una historia. Y algunos tienen una historia bien larga. Y otros tienen otra historia que no quisieran recordar. Todo se da porque en el segundo viaje misionero, Pablo va con Bernabé y Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, que era su sobrino, y Pablo dice: Nief, ñagare, not, no. Él fue un flojo, él se devolvió. No, yo no lo llevo. ¿Está conmigo? Y dice la Biblia que hubo tal desacuerdo, Dios mío, para ponerlo en palabras suaves, del médico Lucas, lo dice así nada más. Hubo tal desacuerdo entre 2 hombres santos de Dios. Oh Dios. No se pusieron de acuerdo, no pudieron. Cada uno tenía su punto, su opinión. Y la cosa se acaloró un poco. Y conociendo el carácter de Pablo, ese flojo no va. Y conociendo el temperamento de Bernabé, Pablo, ¡no! Pero mira, Pablo, que él es joven, necesita. Te dije que no, es que tú no entiendes. Hubo tal desacuerdo. Mis amados hermanos, primera lección: tenemos que aceptar que aún entre los cristianos hay desacuerdo. Estos no eran inconversos, no eran borrachos, tampoco eran cristianos carnales, no estaban peleando por una diaconisa. Misericordia, Padre, misericordia. No estaban discutiendo por el sueldo que cada uno iba a tener. Eran 2 hombres llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que además Bernabé era lleno del Espíritu Santo y bueno. Los 2 estaban proponiéndose no irse de paseo, iban a la misión de Jesucristo. No sé si me hago entender.
Aquí no había nada por donde el diablo pudiera meterse. Sin embargo, hubo un desacuerdo. Mis amados, cuando yo veo que dos hermanos no se ponen de acuerdo y no hay la capacidad de humillarse, de arrepentirse de esto, digo, hermano, el que toca aquí toca cara. Están atentos, están atentos. Y mi hermana rubia acá está que se goza. Gloria al Señor. Amén. Yo les digo, hermanos, vamos a orar. Dense un abrazo, dense en la mano. No podemos estar de acuerdo, pero no vamos a quedar como enemigos. Ni yo soy superior a ti, ni tú eres superior a mí. Nada. Y que Dios los bendiga y vamos adelante. Gloria al Señor. Amén. Otra lección y termino porque tenemos que cerrar. Se trabaja con los que están dispuestos. Los que no están dispuestos, pues ¿qué vamos a hacer? No se les puede obligar, porque lo que harán, lo harán de mala gana. Lo harán a la fuerza. Nuestra motivación cuando servimos al Señor, cuando hacemos algo, no es el dinero, no es la recompensa, no es el reconocimiento, no es el aplauso. Nuestra motivación es el privilegio de servir a Dios. Incluso Pablo le escribe a los colosenses y también a la iglesia de Éfeso: los que le sirven a un amo terrenal, o sea, los que tienen un patrón, un jefe, dice, sírvanle como al Señor y no como a los hombres. Entonces, uno va a trabajar con los que están dispuestos. Y apareció uno que estaba dispuesto. Se llamaba Silas y dijo, Pablo, yo voy con usted. Lléveme, yo voy con usted. Y cuando cayeron presos y estaban en el calabozo de más adentro, y por andar con Pablo, a Silas también le cayeron 39 azotes y también le metieron los pies en el cepo. Silas le decía a Pablo, tú no me habías dicho que esto me iba a pasar. Tú debiste haber dicho allá afuera que yo vine nada más acompañándote, no y que yo soy. Me dejaste que me azotaran y ahora estoy aquí. Si yo lo que vine es a ayudarte, y mira lo que me he encontrado. Mira, cuando tú decides servir al Señor, es servir al Señor con los milagros, con las maravillas, con el poder, y también con la parte negativa. ¿Tú crees que cuando barran el piso con el pastor, yo voy a Osana, pero eso no significa que yo soy copastor del pastor? Dios trabaja con los que están dispuestos a todo, a lo que sea, a todo. Y hemos de aceptar cuando Dios cierra la puerta. ¿Por qué vino la visión del varón macedonio? Porque Dios cerró la puerta. Iban a ir a Asia, el Espíritu no les prohibió predicar la palabra en Asia. Dios mío, ¿cómo? Si es el Espíritu Santo el que me envió. Bueno, intentaron ir a Misia, el Espíritu no se lo permitió. A Bitinia, el Espíritu no se lo permitió. Pero en la noche, cuando llegaron a Troas, al puerto de Troas, se presentó la visión del varón macedonio: pasa y ayúdanos. ¿Por qué vino el varón macedonio? Porque se cerró la puerta en Asia, se cerró la puerta en Misia
se cerró la puerta en Bitinia. Pero cuando las puertas se cierran, tranquilo, Dios tiene una puerta mejor. Dios tiene una puerta mejor. Amén. Vamos a estar de pie, porque se nos fue el tiempo y tenemos que orar. Pero anhelo una visión de Dios a mi vida. Anhelo que el Señor hable a mi corazón. Anhelo conocer la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Yo no he tenido muchas visiones en mi vida, pero esta iglesia responde a una visión. Después de haberme ido a un ayuno, cuando era muy joven, a una isla, a entender qué era lo que Dios quería conmigo, a entender cuál era el propósito de Dios para mí. Ya había sido pastor de jóvenes de una iglesia, pero yo entendía que mi periodo allí terminaba, porque yo veo que ahora hay pastores de 40, 45 años que son pastores de jóvenes y se sienten bien. Yo tenía ya 24 años y yo me sentía que ya yo no debía ser pastor de jóvenes, que viniera otro más joven que yo. Y me fui a una isla. Y después del 5.º día de ayuno, vi una multitud. Vi a una señora en una silla mecedora, etcétera, detalles que he mencionado antes. Y allí escuché la voz del Señor. Quiero una iglesia en el corazón de la ciudad de Panamá que impacte al país y que tenga una proyección en el resto del mundo. Para un joven que no tenía nada, absolutamente nada, era una locura. Hoy se está viendo la visión de Dios en acción. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, soberano Rey, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque tus planes y tus propósitos son maravillosos, oh Dios. Gracias, Rey, porque nos amas con amor eterno. Porque nos has tenido en memoria y nos has contemplado en tus planes, en tus proyectos, y nos revelas tu voluntad para que caminemos por ella. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de los cielos. Señor, hoy es un día maravilloso para aprender en el Espíritu las lecciones que nos da tu palabra. Currabalaya masandara la basaya.